Seguíamos. Entonces, también subordino, digamos, mi vida física, en el sentido de que tengo que aprender por ese proceso pedagógico que va también a poner en práctica el cristianismo, de todo lo que tenga que ver con los sentimientos, las pasiones, ¿no? Todo lo que supuestamente tiene que ver con lo puramente placentero del físico, ¿no? Todo lo que tenga que ver con Los las griegos estuvieron siempre muy atentos a eso, ¿no? A todo lo que es el trabajo con lo físico. Exacto, exacto. Ahí se va a contraponer de alguna manera, ¿no? Entonces tiene que ver con un proceso educativo donde todo, digamos, el cuerpo biológico, el cuerpo moral y espiritual se tienen que subordinar, digamos, ensamblar en esa práctica de la palabra, del logos, del pensamiento, del razonamiento, hacia esa relación con este Dios. Pero eso es en el aquí y ahora, ¿sí? En una práctica constante. Entonces esto me va a llevar, por supuesto, a la trascendencia en el momento de la muerte, ¿no? Que después mi espíritu pueda ir, como dice la Biblia, a la diestra del Señor, o seré castigado, ¿no? O sea, el tema es mucho más complejo. Pero hablando del tema del tiempo, como decíamos. Sí. Entonces, y de la palabra, que es tan importante porque siendo que nosotros nos reunimos para analizar lo que es el lenguaje. Exacto, por eso quería hacer hincapié. Y el origen y el proceso que tuvo el humano, en la adquisición, en los referentes, en todo lo que influyó. Exacto. Vamos a decir en estos términos. Hoy, vamos, en función del trabajo que estamos realizando, podríamos decir entonces que el cristianismo también viene a producir una ruptura en relación a la concepción del Dios hebreo, ¿no? Y con respecto a la concepción de la mitología. Pero que se alimenta también tanto del mito, porque el mito de Adán, digamos, también va a ser uno de los elementos fundamentales, y podríamos decir, bueno, el mito de Cristo, en el sentido de que Él es hijo, ¿no?, de Dios, que viene a la tierra, que adquiere las características humanas, pero también tiene, digamos, un espíritu divino, ¿no? O sea, por supuesto, para la religión cristiana esto no es así, pero bueno, los que estamos por fuera de esa situación, sí, bueno, esto también es un mito, ¿sí? Entonces, pero ¿cuál es lo valioso del aporte que va a venir a hacer el cristianismo en este sentido que nos interesa? Que es justamente el tema del verbo. El verbo se hizo carne, se hizo cuerpo humano. Y a partir de esa idea, lo que nos está diciendo es que a partir de la constitución como religión, ¿no? El cristianismo lo que está diciendo que todos los humanos que nacen, ¿sí?, nacen con el don de la palabra, con el poder de la palabra. Ahora, ¿cuál va a ser esta particularidad también que él va a tener? Que es la posibilidad de la libertad de elegir, del libre albedrío, la posibilidad de subordinarme con mi palabra, que es la palabra de Dios, justamente al dogma cristiano, ¿sí? Para llevar una vida. Estado también. Sí, bueno, el Estado. En su momento el Estado. Sí, pero más que Estado en el sentido de Estado mental, ¿no? Y si no, digamos que esta palabra que de alguna manera se va a deformar, que con los griegos podríamos decir, bueno, tiene que ver con la palabra de la retórica, con el tema de la persuasión, con el tema de lo político, lo que hace a la vida de las relaciones sociales, ¿sí? Que, digamos, esto produce algún tipo de alteración, podríamos decir, del valor de la palabra como algo sagrado, ¿sí? Sino que la palabra también puede ser vacía de ese contenido sagrado para volverse una palabra profana, vulgar, en el sentido de que no hay una ética, no hay una moral, ¿sí? Esto es lo que viene a aportar el cristianismo como valor, el valor de la palabra, que no es que no estaba antes, pero no se lo había pensado en estos términos, en el sentido que la palabra viene y nombra lo que nombra en el presente, que no es ni pasado ni futuro. Después la gramática va a venir a hablar de las terminaciones, pero digo yo como palabra
como espacio donde acontece, ¿sí?, en un aquí y ahora una relación del hombre, del ser humano, en relación al Dios cristiano. ¿Sí? Entonces, ahora la pregunta sería, ¿qué relación tiene todo esto con el psicoanálisis? Bueno, vamos a hacer la siguiente conexión. Nace una criatura, ¿sí? Sí. Ya veníamos hablando, entra en ese proceso de humanización, adquiere el lenguaje, ¿sí?, por un proceso evolutivo desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista cultural, no puede regresar ni al vientre de la madre, ni a ese estado previo de la concepción, porque es imposible. Aunque quisiera. Aunque quisiera. A veces porque está más protegido, porque, bueno, por muchas otras cuestiones, ¿no? Exacto. Entonces, cuando damos cuenta de esto, de que el niño, ¿no?, de alguna manera quiere volver a su estado anterior y la madre también quiere volver a tenerlo dentro del vientre, esto es imposible por un propio proceso biológico y también por un proceso cultural, porque está prohibido. En ese sentido, los primeros años de vida del niño corresponden al modelo arqueológico. ¿Por qué? Porque la mirada del niño siempre va a estar puesta en la mirada con respecto a la madre, a ese estado ideal. Como habíamos dicho la vez pasada, en la primera etapa hasta la finalización del Edipo, se produce una relación simbiótica, una relación narcisista entre la madre y el hijo, donde el hijo lo que siente es que él y la madre son uno. Sí. No hay división. ¿Por qué? Porque ese es de alguna manera ese estado ideal en la que él siente que está. ¿Por qué? Porque es el único que necesita de esa madre, y esa madre a su vez es la única que necesita cuidar a ese bebé. Después el mundo no existe. Y eso es un estado ideal que el mismo proceso evolutivo de desarrollo del niño lo va expulsando, lo va alejando. ¿Sí? En ese sentido es arqueológico, es como el mito, el origen de la humanidad. Sí, como que es una cuestión cíclica que quedó en el inconsciente, ¿no? Exacto. Después, ¿cómo aparece la cuestión de la relación con respecto al escatológico, ¿no? O de lo judío? En el sentido de que la aparición del Padre como tercero que va a venir a producir esa separación entre el hijo y la madre, ¿sí?, justamente se produce al final del complejo de Edipo. Que el complejo de Edipo, digamos, es la estructura inconsciente que viene a constituirlo al hijo como individuo, separado de esa mamá y de ese papá. ¿Sí? Entonces, una vez que finaliza el complejo de Edipo, por la presencia del padre, o sea, de un tercero, ¿sí?, esto significa que el próximo paso del niño ya es hacia el campo de lo social, o sea, hacia el futuro, inevitablemente. Porque de hecho se va produciendo las relaciones, ¿sí?, con el resto de otros seres humanos. ¿Sí? En ese sentido, digamos que ya la mirada del niño está puesta hacia el futuro. ¿Sí? Porque viene todo el proceso de socialización. Pero ¿a qué edad estamos hablando? Y estamos hablando a partir de los 3 añitos, 4 más o menos, ¿no?, que se empieza a gestar todo esto. Bueno. Aunque hoy estaría un poco extendida según... Sí, puede ser que haya ido sí, variando, digamos, ha habido muchas. Entonces, ¿qué pasa? Porque también ahora él tiene que empezar a relacionarse con el padre. Y el padre es un límite en relación a ese contacto simbiótico que él tenía con su madre. Porque ya la mamá no es exclusivamente de él. Ahora entra el malvado del padre. Exacto. La figura. Y es ahí donde esa relación simbiótica que tenía el niño con la madre, vamos a decir así, queda en el plano de lo inconsciente, ¿no?, como registro, ¿sí?, de esa modalidad, ¿sí?, que el texto dice ahí que sería la estructura del Edipo, que es con la relación con la madre, ¿sí? Pero también es la relación con el padre, no es que es sin la madre, es con el padre también. Es que tu mamá.
¿Es caliente? Acá me está pidiendo ¿Es caliente? No, no es caliente. ¿No? ¿Es frío? Justamente hablando del Edipo. Acá viene un personaje Un personaje. a pedir un mate también. Y a Mamá. ver un poco de esto de Mamá, ¿qué es el ¿tu celu? Prescaup? ¿Ahí está tu celu? No,